Hola muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de la asignatura de geografía. Esta es nuestra última lección de esta área que ha resultado muy interesante. Como recordarás, en las clases anteriores estuvimos viendo desde lo que es por decirlo así, cómo delimitamos el tiempo, cómo nos delimitamos por continentes, los países, la división política de México, eh, pues sí, un poquito de biodiversidad, países megadiversos, pero en esta última clase nos vamos a enfocar más a los avances tecnológicos y obviamente avances científicos que han, pues de alguna manera, influido mucho tanto en la sociedad a nivel mundial como específicamente de México. Y sobre todo en esta clase vamos a estar abordando los temas históricos que han acontecido en nuestro país. Por lo tanto, en esta lección nuestro objetivo es ese, los avances científicos, conocer los avances científicos y tecnológicos que afectan a la sociedad, pues identificando la extensión territorial y bueno, al final pues cómo vamos a estudiar, ¿no? Cómo o a comprender mejor cómo se comporta la sociedad a estos cambios. Y bueno, primero, antes que nada, siempre, bueno, como lo he estado repitiendo a lo largo de este curso, hay que estar, antes de conocer un país nuevo, nosotros deberíamos de conocer nuestro país. Ajá. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar un poquito más de esas cuestiones tecnológicas que pues ayudaron a nuestro país, ¿no? Y bueno, desde lo que fue el momento de la conquista hasta pues sí, hasta nuestros días hemos tenido una serie de cambios muy importantes, muy radicales, sobre todo en nuestra política. Recuerda que México, antes de ser pues lo que nosotros tenemos ahorita como república, como sistema político, pues pasamos por una larga agonía. Ajá. Incluso hasta se vio la opción de volver a ser un país gobernado por la monarquía. Pero bueno, hemos tenido tantos sistemas de gobierno que pues bien o mal el que tenemos ahorita pues no está tan bien. La verdad es que no está tan bien, pero tampoco está tan mal. Ajá. Entonces, mucho de los adelantos tecnológicos que tuvo México fue a partir del porfiriato hacia acá. Ajá, de inicios del porfiriato. Incluso un poquito antes, podríamos decirlo. Sin embargo, donde vivimos más este apogeo, pues fue en los años 50. Ajá, donde ya ahora sí vemos el contraste que había con pues nuestros antepasados, por decirlo así, porque pues hasta tuvimos, ¿no? Aquí la presencia de virreyes y todo ese tipo de detalles. Ajá. Y pues, ¿qué más? Que pues al final del día no nos estamos cerrando a un avance tecnológico ni científico, ni biotecnológico, pero podríamos avanzar un poquito más. Pero bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con los... Hay muchos puntos o muchos acontecimientos que se dieron a lo largo de la historia de México a partir de los años 50, pero en esta clase vamos a estar abordando los principales, los que fueron un poquito más relevantes, obviamente en materia de geografía. Ajá. Y son los que vamos a explicar. Y uno de los adelantos tecnológicos pues fue la invención de la TV, ¿no? Y de hecho que un mexicano fue el que también pues influyó mucho en este tipo en este aparatito. Pero bueno, en los años 50, si no mal recuerdo fue precisamente entre el año 50 y 51, pues se inician las transmisiones de lo que fue el Canal 4 en la Ciudad de México, gracias a que se empezó a utilizar este aparato pues para entretenimiento, para información y que no todos en casa era tan fácil que tuviéramos que tuvieran, perdón, este aparatito, ¿no? Incluso hasta algunos eran de bulbos, y etcétera, etcétera. Y aquellos que tuvieran una TV era porque tenían mucho dinero, porque era un aparato que era muy costoso en aquella época. Y ahorita fíjate cómo hemos avanzado. Eh,
muy independiente de la marca que tú estés utilizando, pues ya hasta tenemos pantallas planas, monitores que casi son, son demasiado delgados, y en esto pues era casi una lavadora porque estaba lleno de aparatos, ¿no? Pero eso es, ¿no? Que cómo es el contraste, porque incluso a veces, no tenían ni color, ya con el avance de los años pues empezaron a tener color. Y ahorita pues imagínate, ¿no? Entre más avanzamos, casi le vemos los poros abiertos a la modelo. Ajá. O hasta le podemos contar cada cabello porque ya es de alta definición. Pero bueno, entonces inicia el canal 4 su transmisión, que fue el primer canal comercial de televisión en México y en América Latina. O sea, no nada más fue en México, ¿te imaginas? En todo lo que es América Latina, que ya definimos cómo es América Latina, o que de dónde a dónde abarca. Y bueno, lo curioso aquí es que no solamente era de información, sino que también daba esta oportunidad de comercializar. Por ejemplo, aquí que vemos lo de Colgate y Palmolive, ajá, que dice: la primera en radio presenta ahora la primera novela diaria de televisión, la novela Colgate de las 6:30. Ajá. ¿De qué trataría? ¿Quién sabe? Sería muy buena opción. Muy buena opción para ver ahora si seguimos con esta cuarentena, o para ver un fin de semana, no lo sé. Pero pues se trataba, ¿no? De crear entretenimiento a partir de algún producto que usara la sociedad, como un producto que toda la sociedad, o al menos el 90% de la sociedad, iba a usar para poder elevar las ventas. ¿Te imaginas todo lo que implica eso? Y solamente por pasarlo en la TV. Y todo el mundo pues estaba emocionado así de wow, el TV y esto y aquello, ¿no? Pero mira, antes todo se manejaba por radio y llega ahora la televisión. Ahora es prácticamente raro ver a alguien que esté escuchando el radio. De hecho, creo que solamente lo he escuchado con alguno que otro microbusero. O taxista, ¿por qué? Porque escuchan los reportes de tráfico y todo ese tipo de detalles. Honestamente, yo también escucho la radio porque, pues bueno, yo estoy al tanto en cuestiones de música, pero ya es difícil escuchar, ¿no? A alguien que esté relacionado con este tipo de medios. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente fecha, que son muy importantes. Recuerda, estamos en el año 50. Ahora, en el año 52 se inaugura lo que es la máxima casa de estudios, lo que es en sí la ciudad universitaria. Y me parece que también no es facultad, en ese momento era la Escuela Superior de Economía o de Política, una de esas dos, no recuerdo muy bien cuál, sino hasta que las dos, ajá, y que posteriormente en el 64 se volvieron facultad, pero en 1964, pero en 1952 se inaugura lo que es la ciudad universitaria. Y un dato curioso, la UNAM perteneció desde el tiempo de Porfiriato. Sin embargo, no era como ahorita, ¿no? Que haces un concurso de selección y te quedas, o que haces el pase reglamentario si estás en la prepa. Cuando ustedes, si de ustedes deciden estudiar la preparatoria en la UNAM y quieren hacer lo que es pase directo, ya no existe, es pase reglamentario y necesitan ciertas condiciones, pero whatever. Era muy curioso porque la máxima casa de estudios, pues, alberga demasiados estudiantes. De hecho, si tú tienes la oportunidad algún día de visitar Ciudad Universitaria, no acabas en un solo día, es grandísima. Pero antes no se manejaba para todos, ¿no? Era muy elitista, lamentablemente. Lo quisieron disfrazar, pero lamentablemente se volvió elitista, y te lo menciono porque con el paso de los años se volvió más autónoma, ajá. Entonces, al obtener su autonomía, pues ya se dio, pues sí, de alguna manera el lujo de decir, ok, yo voy a aceptar los estudiantes que a mí me convengan o que yo quiera prácticamente, para que pues estudien en mis instalaciones. Claro, obviamente necesitan pues ciertas condiciones, y aquí lo vemos, ¿no? Los exámenes de admisión. Pero Ciudad Universitaria se creó con el fin de, pues obviamente, albergar varios puntos de nivel superior en un solo centro. Ajá.
siendo el marcado, ¿no? En el sur, porque pues antes, como te lo dije, era un poquito elitista, entonces pues estaba ahí toda la zona pues financiera, y porque siempre ha sido así. Entonces por estrategia se utilizó ahí, y bueno, su contraparte, que es el Politécnico, pues se creó en el norte, ¿no? Para que también pues se subieran pues un contraste. Entre tanto, tenemos un camino en el sur o un centro en el sur como en el norte, ¿vale? Y bueno, también Adolfo Ruiz Cortines, quien fue funcionario del Departamento de Estadística, que era el que llevaba un poquito los datos, obviamente, de población, vaya, qué sé yo, varios datos de estadísticos como de población, comercio, etcétera, etcétera. En la década de los años 20 se nombra, o bueno, es nombrado, no se nombra él, es elegido por los habitantes, obviamente, de nuestra república como nuestro presidente, bueno, o su presidente en aquellos años. Y como verás, pues Ciudad Universitaria pues se ve muy tranquilo. De hecho, aquí lo que podemos ver pues es la facultad bueno, es la torre de rectoría y la biblioteca central, que está muy cerca de la facultad de Filosofía y Letras, que bueno, ahorita lamentablemente se ha convertido, entre otras tantas, pues testigo de paros y vandalismo, etcétera, etcétera, por buenas o malas razones, pero ha sido afectado. Y mira, estos murales tan bonitos, tan preciosos, siguen conservándose desde esos momentos hasta ahorita. Sí le han dado retoques, yo no digo que no, pero se han conservado, entonces hay que cuidarlos. Bien, en el 54, el voto femenino de la mujer por primera vez en México. Y sí, después de que, porque al final debemos de aceptar la realidad que México es un país un tanto machista, pero no estamos hablando si es machista o no, si hay casi feministas o las llamadas feminazis. No estamos poniendo en tela de juicio eso, pero sí hace un poco de referencia en que en esos momentos de los años 50, bueno, antes de los años 50, pues sí, si ahorita es machista el país, imagínate en esa época. Pues sí, o sea, las mujeres técnicamente se dedicaban a la casa, muy pocas estudiaban, y el hecho de que las hayan dejado votar fue un hecho muy sorprendente, un acontecimiento que de verdad marcó y dio un giro a nuestra sociedad. Ajá. Y dirás tú, ¿qué interviene eso con la geografía? La geografía solamente estudia pues procesos geográficos, ¿no? Así como mares, océanos, todo esto. No, también recordemos que estudia de alguna manera la parte social, y que esta parte social afectó mucho el desarrollo de México, pero no lo afectó para mal. De hecho, este lema que encontramos de que voten las viejas fue muy, o sea, se escucha muy chistoso, pero a la vez es muy fuerte, porque ya es así como que ya hay presencia de mujeres y ya va a haber más independencia sobre los hombres. Por lo tanto, la sociedad ya los va a ver como un modelo de autoridad. Ajá. Que lamentablemente en esta sociedad que alguna vez le dio esa libertad a las mujeres, pues ahorita prácticamente nos las está quitando con esta parte de que hay tanto feminicidio. Entonces, pues no debería de ser así. Porque si le estás dando libertad para ciertas cosas, dale libertad para todo, ¿no? Claro, no quiero entrar en tela de juicio, pero sí es un punto que sí deberíamos de considerar, ¿no? Porque si ya en los años 50 ya teníamos un poco de libertad, ¿por qué vamos de retroceso? ¿Por qué no dar esa misma libertad? ¿Vale? Y bueno, también que hubo en el año 54 la creación del Instituto Nacional de la Vivienda y en la Ciudad de México, aquí para lo que ahora es una especie de homología del Infonavit y todo esto, que era el que pues medía la situación y otorgaba estos créditos de vivienda o las viviendas a los individuos pues que gozaban de, ¿no? O a los propietarios de casas, pues también hacía manipulaciones de movimientos ahí. Ajá. Bueno, este instituto pues prácticamente se creó para llevar un orden en cuanto a ese aspecto o en cuanto a ese sector.
Y por último también tenemos que se inicia la etapa económica conocida como el desarrollo estabilizador. En la época de los años 50 todo era muy tranquilo, casi, bueno, se observaba muy poca... no es que no existiera, porque de hecho fue cuando existió un pico muy alto, pero de alguna manera estaba a nivel nacional, económicamente hablando, el país estaba bien, no estaba tan golpeado. Ajá, a pesar de tener niveles de pobreza en algunas áreas y de pobreza extrema, el país podría soportar algún tipo de recesión, no sé, algún fenómeno que implicara pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque estaba muy estable. Pero aquellos años ya pasaron. Bien, vamos a continuar con el año 1957, que fue un año muy sorpresivo, muy caótico, de hecho, ajá, porque hubo la presencia de un sismo de 7.5 grados, ajá, en la escala de Richter, y que provocó la caída, como lo vemos aquí, de nuestro ángel de la independencia. Sí se cayó, porque fue, bueno, el movimiento no sabemos realmente cómo fue, se supone que unos dicen que fue ondulatorio, otro que, ¿cómo se llama? Estrepitario, algo así, pero, o sea, al final de cuentas fue una gran masa de energía, ajá, que obviamente porque está provocada, como ya lo vimos en nuestros videos anteriores, pues por el choque de placas tectónicas, y que tanto fue el impacto pues que se cayó este ángel. Vaya, sí es un hecho muy impactante y que es hasta ahorita pues un hecho que marca algunos, bueno, ya no existen los mexicanos, y si existen pues igual y se acuerdan, igual y no, pero queda el registro, ¿no? Y imagínate, o sea, esta escultura tan pesada que se haya caído. Ojalá y no haya habido algún cristiano ahí abajo, porque no creo, espero que no, porque pues imagínate, ¿no? Si no te mueres del susto, pues te mueres de que se cayó literalmente un ángel del cielo. Y ha sido la primera vez en que se ha caído el ángel. Ajá. Bueno, eso es en cuanto a actividad telúrica. Sin embargo, en cuanto a actividad política, pues se crea el Partido Auténtico de la República Mexicana, porque obtiene su registro, y también se inaugura pues el Hospital Rubén Leñero y el Viaducto Miguel Alemán. O el Hospital Rubén Leñero es uno de los más importantes aquí en la capital, y obviamente pues el Viaducto Miguel Alemán pues sí, también es uno de los principales vialidades que también han sido bloqueadas, pobre, pero bueno, ya empieza el desarrollo un poco más marcado, porque a pesar de haber sufrido como tal un desastre o un acontecimiento que no está implicado por el hombre, pero pues tuvo manera de contrastarlo con la inauguración de un hospital, y que a su vez con la inauguración de un eje vial o de una avenida para el transporte, ¿no? Que facilita tanto comercio, tanto la actividad económica dentro de la capital, incluso hasta dentro del nivel nacional, ¿no? Cuando estamos transportando mercancía de un lado a otro, etcétera, etcétera. Pero a todo esto también necesitamos un poco de política, un poco de orden, supuestamente, pues para llevar la democracia adecuadamente. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otra fecha, que es el año 59, y se crea la Comisión Nacional de Libros Gratuitos y el ISSSTE. Esto de los libros gratuitos, que fue o es hasta ahorita uno de los beneficios que nosotros tenemos como estudiantes. Bueno, cuando nosotros íbamos a la primaria, pues nos daban nuestro paquete de libros, que los odiábamos, pero es muy difícil que un país pueda otorgar los libros a cada niño que esté estudiando, en el nivel básico. O sea, de verdad, sí es un poco complicado, y deberíamos de sentirnos orgullosos, y sí, lamentablemente pues sí, los libros a veces fallan un poco, ya no es el mismo contenido y casi parecen cada año unos folletos en vez de libros, pero al final de cuentas los libros son libros, y quieras o no te aportan mucho. Y bueno, el ISSSTE también se forma, que técnicamente se forma para ayudar a las familias de los sectores de la comunidad obrera,
a que tengan pues ese servicio de la salud, que es muy importante en nuestra sociedad y obviamente en la vida cotidiana de cada individuo. Ajá. Y también que tenemos que sale al aire la señal televisiva del canal 11, que es propiedad del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, también tenemos la presencia, no en este año, pero sí también se empezó a contar con la presencia de lo que ya es el canal de la UNAM. Antes, hace como todavía unos 10, 15 años, se consideraba el canal 22 como parte de la UNAM. Ahorita la verdad desconozco porque traían ahí un pequeño problema legal, pero desconozco en qué quedó. Si todavía el canal 22 se considera como parte de la UNAM o no. Sin embargo, el canal 11, desde 1959 hasta nuestros días, sigue en dominio de él, el Instituto Politécnico Nacional. Y obviamente pues es un canal en TV abierta que te recomiendo mucho verlo porque tiene contenido muy bueno, tanto de manera científica, que es principalmente el objetivo de este canal, para hombres, bueno, para grandes y para chicos. Yo lo veía mucho en la época de los 90 entrando a los 2000. Y había un programa que se llamaba El Mundo de Big Bang, muy bueno por cierto, que te lo recomiendo si es que tienes aún todavía medio dudas en la parte de ciencias naturales. Y pues ahí verás alguno que otro temita. Lo explica como si fuese un juego, pero es muy bonito. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. Entre tanto, entre más adelante, bueno, más acontecimientos que estuvieron pasando, llegamos al año 63, que es cuando Estados Unidos regresa a lo que es el territorio del chamizal a México. Ajá. Y aquí tenemos un poquito de la historia, que en el 1866, el presidente Benito Juárez instruyó al canciller Sebastián Lerdo de Tejada y Matías Romero, que por cierto lo que era Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz tenían una lucha enorme ahí de egos y de poder, pero bueno, ministro en Washington para reclamar el territorio. O sea, prácticamente nuestro presidente Benito Juárez mandó a nuestro canciller en ese momento a pues a como que mediar la situación, ¿no? Y a Matías Romero como a mediar la situación con Washington de si no lo vas a regresar, no lo vas a regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue en 1866. En 1911, ya cuando estaba el gobierno de Porfirio Díaz, o Porfiriatos, pues se dio un fallo favorable a México que Estados Unidos impugnó. Luego, en 1962, y obviamente 63, pues el presidente Adolfo López Mateos y John F. Kennedy retomaron las negociaciones para que obviamente en 1963 pues firmara el documento de sí te lo voy a dar, pero imagínense desde cuándo, o sea, vaya, sí fue una lucha medio muy extensa, casi 100 años. Y bueno, el 28 de octubre de 1967, el presidente estadounidense Lyndon Johnson pues celebró la entrega oficial del territorio del chamizal, porque primero, o sea, sí fue en el año 63 cuando se llegó a la negociación y se ganó, pero fue cuando concluyó en el año 67 con el gobierno del presidente un poquito amado por muchos, pero detestado por otros tantos, pues el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y es lo que vemos aquí, la resolución que se estableció una nueva línea fronteriza que, en el cauce del río Bravo. Y bueno, el territorio quedarían de 177 hectáreas, no afectaría la compensación alguna, o no efectuaría, perdón, y los terrenos se dedicarían a usos deportivos, cívicos y culturales. Y bueno, esa es prácticamente lo que se trata con la devolución de esta zona del chamizal. Bien, el año 68 también marcó cruelmente a México. A pesar de estar en fiesta y en los preparativos todo el año, porque íbamos a ser sede de los Juegos Olímpicos, pues pasa un movimiento que marca un oscuro pasado en México, que fue el conflicto estudiantil que tuvo el gobierno del presidente
Díaz Ordaz con obviamente pues todos los estudiantes de México, ¿no? Donde pues sí, lamentablemente es este hecho del 68 no se olvida y que lo relacionan también con recientemente en estos últimos años pues con la desaparición de los chicos de Ayotzinapa. Por diferencias políticas que afectaban a la vida estudiantil, pues los estudiantes se les hizo fácil y que estaban en todo su derecho al final de cuentas de levantarse y exigir lo que a ellos les convenía, porque al final de cuentas pues un estudiante, y eso déjate que entre en tu cabeza muy bien como un pequeño consejo, si tú no estudias no hay progreso, no te desesperes, tarde o temprano te llegará una oportunidad. Pero bueno, esos ideales, o más o menos esos ideales, pues existían, ¿no? O sea, al ser estudiantes, pues sí tenían también ellos voz y voto, no nada más era una fábrica de estar sacando empleados de las escuelas, en este caso de la UNAM y del Politécnico, pues que eran las más fuertes, ¿no? Dentro de tanto meeting, pues les tienden una trampa en las instalaciones de, bueno, en la zona de lo que es Tlatelolco. Y como es una especie de domo, por decirlo así, solamente tiene una entrada. Entonces, para organizar su meeting les dijeron, ok, sí, organízalo, pero en esta zona. Y pues los estudiantes ingenuos y aspirando de sueños de que sí nos tienen que cumplir nuestras demandas, etcétera, etcétera, pues los dejaron hacer su meeting, hablar, y una vez terminado, pues empieza esta matazón, ¿no? Y al ser un punto muy estratégico lo que es Tlatelolco, esta zona, pues quedaron como que enjaulados. Por eso hubo una masacre terrible, y de hecho se le critica mucho a Díaz Ordaz porque pues hizo uso de la fuerza militar, y como lo estamos viendo aquí, con los tanques, para poder controlar y matar a esos estudiantes. Y honestamente, pues creo que fue algo descabellado. Al final de cuentas creo que los estudiantes sí tenían buenas ideas o no, porque en unas pues sí digo, no, pues sí estaban bien, en otras sí digo, creo que exageraban un poquito, pero pues también yo no viví esa época, habría que entenderlos. Pero creo que el gobierno del Díaz Ordaz fue uno de los más sangrientos y de los más corruptos que pudo haber existido en nuestra época. No estoy hablando, bueno, en nuestro país, perdón, no estoy en contra, no quiero entrar en ideologías políticas porque al final de cuentas no soy quien, ¿no? No es así como que sea de mucha importancia para mí, que debería, pero no meto mucho aquí este tema porque no sé a quién si le vaya a agradar o no. El caso es de que pues sí se usó pues un poder militar muy fuerte. Tuve de hecho un maestro en preparatoria que pues acompañó a los chicos a este mitin, y que de hecho se le hizo tarde ese día y andaba ahí por Buenavista. Entonces no llegó con sus amigos, se le hizo fácil pues caminar de lo que es en la estación de Buenavista hacia Tlatelolco. No está muy lejos, créeme, no está muy lejos, pero él llega cuando ya estaba pues a punto de terminar este meeting, bueno, ese discurso que dieron algunos chicos, cuando pues a él se le hizo raro ver pues militares y todo eso, ¿no? Alrededor de Tlatelolco. Entonces pues empiezan las llamadas bengalas, empiezan los disparos, y empieza a ver cómo corren todos, ¿no? Y él lo único que hizo, porque pues vio como un militar le apuntó, pues él corrió lo más que pudo, y había carros estacionados de hecho por la zona, y en su instinto de supervivencia pues se escondió abajo del carro. De hecho dice que era un bochito, se escondió, y cuando se escondió abajo del carro pues de alguna manera se trenzó, porque dice, si arranca ahorita el carro me voy con él, no importa. Y pues ahí se estuvo una noche y vio que pues durante todo el tiempo que estuvo escondido pues estaban pasando los tanques, hasta que pues ya cuando vio que ya de alguna manera se estaban pues calmando las cosas, tiró su credencial y pudo salir, porque ahí era un crimen, prácticamente si tú llevabas tu credencial pues era muerte segura si te agarraban los militares, los policías, que también han satanizado,
bueno, haciéndole mucha malicia a este movimiento, o sea, también haciéndole ver al gobierno que era una cosa bárbara, algo como el enemigo extremo de todos, que si bien no era, pero tampoco era tan bien para exagerarlo. Existen de hecho varias películas que hablan sobre este movimiento, siendo una de las más representativas Rojo Amanecer, ajá, que ojalá y tengas la oportunidad de verla, y que si eres menor de edad que tus papás tengan la oportunidad de verla, porque es una película que refleja este movimiento. Es un poquito exagerada en ciertas cuestiones, pero es la que marca y es muy icónica y es parte de la cultura, al final de cuentas, de la cultura mexicana en materia de este tipo de temas. Y bueno, no todo era malo, ajá, porque pues este movimiento se dio un 2 de octubre y me parece que los Juegos Olímpicos se inauguraban un 10 de octubre, algo así, creo que tenían una semana o días de diferencia. Entonces, cuando pasó este movimiento, pues muchos de los atletas de otros países decidieron no participar en las Olimpiadas porque no estaban de acuerdo que el gobierno de México haya ocasionado todo esto a sus jóvenes, que al final de cuentas muchos deportistas son jóvenes y se unieron a la causa. Entonces muchos atletas pues decidieron no participar, ajá, pero pues también hubo otros tantos que en boca de algunos que han entrevistado pues dicen que no querían participar, pero pues prácticamente fueron obligados por sus gobiernos, porque pues ya habían gastado, ya habían hecho todo un show para poder viajar a México. Y bueno, eso fue mucho contraste hasta ahorita, pues como te digo, lo contrastan mucho con los chicos de Ayotzinapa, ajá, y que sigue vivo, ¿no? Que sigue viva lamentablemente esta herida tan fea en México y que de hecho en los años de los chicos de Ayotzinapa pues se trató de evitar otra vez esta catástrofe. Ajá, pues lamentablemente se perdieron vidas para, pues sí, mediar un poco la situación, pero pues sí se planeaba en los últimos años, creo que fue en el 2014, 2015, que pues sí, tan solo en Ciudad Universitaria se estaban viviendo momentos pues un poco tensos en cuanto a estas cuestiones de gobierno contra estudiantes. Pero vuelvo, no todo era tan frío en ese año, porque pues México firma el Tratado Internacional de la No Proliferación Nuclear. Ajá. No vamos a utilizar armas nucleares para combatir o para dañar la integridad de un país y sus habitantes. Bien por México. Ok, vamos a continuar después de este año tan caótico para México y nos vamos al año 1969, que una vez de que pasa todos estos acontecimientos del 68, del movimiento estudiantil, Díaz Ordaz estaba como prácticamente como sin nada y pues sí, en ese año del 69 pide disculpas por todo lo sucedido un año antes, así como que, ok, sí, me voy a disculpar, pero bueno, el señor tuvo al menos la delicadeza de disculparse, pero en cuanto a materia de turismo y de economía, reactivar un poco más la economía, pues se inaugura lo que es el sistema de transporte colectivo llamado Metro y se reconoce la ciudadanía a partir de los 18 años, ¿no? O sea, ya cuando eres mayor de edad, a partir de los 18. Y bueno, aquí, o sea, sí fue muy bueno, sí fue muy, wow, ya soy mayor de edad a partir de los 18. Pero también la cuestión del metro parecía que no es curiosa, o sea, que no es importante, pero realmente sí es importante, porque la economía de nuestro país, o principalmente de la capital, interviene mucho este transporte. Uh-huh. Porque tú, déjame decirte, si no vives en la capital y vienes aquí a la Ciudad de México, lo primero que deberías de hacer, te recomiendo, obviamente cuidándote pues de los asaltantes, empujones y todo eso, es viajar en el metro. Es una experiencia tan curiosa y tan interesante, que te quedas así de wow. Y técnicamente el metro de la Ciudad de México es
basado en el metro. Algunas estaciones están hechas a base de un sistema que se llama Solución Barcelona, que de hecho son muchos de las líneas 7 me parece, que pues obviamente pues tienen una especie de túnel, una construcción como si fuera el tren de Barcelona. También tenemos un método austriaco, porque pues son las principales ciudades de Europa que cuentan con este sistema, pero en sí los que se llevan las palmas entre la construcción y el diseño y obviamente pues los materiales es las empresas francesas. De hecho el metro francés se parece muchísimo, obviamente el tren se parece muchísimo a los trenes franceses de aquella época y de hecho curiosamente conservan el mismo color. Para poder hacer esto del sistema metro, todo, desde el diseño, las líneas, los materiales, el tren, también, o sea, se llevó una muy buena planeación por parte de ingenieros mexicanos, y que, pues obviamente hubo un extranjero, no recuerdo el nombre, que fue el que nos hizo el patrón de todas las simbologías. Porque a pesar de que sí ya podíamos votar, sí ya había libros de texto gratuitos, sí la educación ya estaba un poquito más avanzada, todavía la población de México pues era analfabeta en ese momento y no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo sabían, por ejemplo? Y bueno, antes era un poquito más fácil, entre comillas, trabajar, no te pedían tantos papeles, tantos títulos. Y bueno, los trabajadores que es que era una ciudad que era 50% analfabetas y 50% pues personas preparadas. Y para esas personas analfabetas que iban a sus trabajos fue implementado esa simbología, por ejemplo, que vemos el patito de Candelaria, el cangurito de Oceanía. Bueno, si no eres de la capital, en un momento que te des, investiga cómo es la simbología de nuestro sistema colectivo metro, y si eres de la ciudad pues empezarás a ubicar, ¿no? Es raro ver una estación de metro, o creo que no se imagina uno ver una estación de metro sin su iconografía tan característica, ¿no? Y bueno, son datos curiosos que también hacen popular o hacen parte a lo que es la sociedad. Y mira, es lo que yo te decía, de esos se hicieron los análisis estadísticos por medio de lo que era en ese momento la homología de lo que ahora es el INEGI, y pues se dio este dato, ¿no? De que tienes muchas personas que son analfabetas, ¿cómo le vas a hacer? No saben escribir, no saben leer. Y fue cuando pues se contrata a este diseñador para hacer la iconografía del metro. Eso pasa en México. Sin embargo, a pesar de que no pasara en México, sí fue un acontecimiento muy, muy padre, que también los mexicanos, algunos, pues sí se quedaron así como con cara de wow, ¿en serio? Y pues fue que Neil Armstrong fue el astronauta y comandante de obviamente de nuestra navecita Apolo 11 en llegar a la luna y obviamente pisarla, declarando pues ahí territorio estadounidense, que muchas empiezan, ¿no? Con sus teorías conspiranoicas de que, ay, no, es que nunca llegó, ay, es que no ondearía la bandera, ay, esto, no importa. Fue un acontecimiento, independientemente de lo que tú quieras creer, fue un acontecimiento que cambió la historia mundialmente. Le dio un valor muy representativo, muy independiente de lo que tú creas o no, pero fue un acontecimiento demasiado, demasiado importante para nuestra sociedad, tanto mexicana como en todo el mundo. Y bueno, aquí un momento, pues hubo ciertas creaciones de partido, política, avances tecnológicos, pero aquí sí hubo algo de manera muy, muy puntual en cuanto a términos de geografía. Tenemos en el año 75 el peso se devalúa con respecto al dólar. De costar 12.50 costó 1995. Pues fue ahí un pequeño gran desfase que sí dolió en los bolsillos de la economía de México. Entre el año 1975 y 76 pues se crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, y que su sede es fundada en la Ciudad de México. Vuelvo otra vez, las partes de las etnias
Y esta parte de la devaluación pues afecta a la economía del país, por lo tanto pues sí son temas muy relacionados con lo que es la geografía. También nace el Banco Nacional de Crédito Rural, mucho apoyo para las personas que vivían en el campo. Y bueno, crean también la primera inauguración, la conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer. Ajá, ya empiezan otra vez las mujeres ahí como que brotar. Después de más de 20 años, otra vez ya volvemos a salir, ¿no? A salir de entre los muertos. Eso quiere decir que cada 20 años nos están dando valor. No es cierto. Pero pues sí, ¿no? Son procesos que se llevan, que se evalúan y que al final de cuentas pues sí han de alguna manera afectado hasta nuestra sociedad o nuestra generación o incluso hasta las de ustedes si eres menor de edad. Bien, así seguimos con nuestros acontecimientos más importantes y llegamos al año 84, donde fue igual un año muy catastrófico para México, otra vez, porque pues técnicamente en el área de San Juanico, del Estado de México, muy cercano a lo que es Indios Verdes, pues explotan estos tanques de Pemex, ¿no? Explotan por alguna extraña razón y pues toda una colonia queda en la ruina. Ajá, entonces en una noche, en una madrugada casi, pues explotan, la gente asustada sale de sus casas, la nube de polvo afecta tanto a nuestro nicho ecológico, a la zona, la contaminación es presente, la contaminación es tan alta ahí que prácticamente dicen que si tú frotabas tus manos pasaba lo mismo que en Bangladesh, que se iban a incendiar. Imagínate el dolor que sentía la gente. Y que solamente fue porque malas prácticas en este caso de Pemex que hubo ahí, ¿no? Y Pemex siendo una empresa pues que ahorita está tratando de monopolizar todo lo que es el combustible en México, pues falla, así simplemente falla y pues sí, se perdieron demasiadas vidas. Ajá. Y bueno, ¿qué más hubo en el año 84? Pues Carlos Belver, abogado y periodista, funda lo que es el famoso periódico La Jornada, un periódico que se especializa en economía y en política y que es muy bueno por si a ti te interesan esos temas, pues es un buen periódico para que tú lo puedas adquirir. Y pues bueno muchachos, vamos a continuar con estos choques de las placas tectónicas y con sus consecuencias dentro del Océano Pacífico, sobre todo en costas mexicanas, porque pues sí, al hablar del año 1985, seas o no de la época, y si no, pues ya va a formar parte de tus conocimientos esta fecha, este año, pues es el terremoto, ¿no? El terremoto del 85, ajá, que bueno, el 19 de septiembre, bien nosotros lo recordamos, pues hubo un terremoto, ¿no? El terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter y pues su réplica al día siguiente de 6.5 pues causan uno de los mayores desastres naturales en la historia de México, en la historia de la Ciudad de México, porque pues sí, eran cerca de las 7 de la mañana, empieza, ¿no?, este movimiento telúrico. La gente se preparaba para ir a la escuela, bueno, los chicos para ir a la escuela, la gente para ir a trabajar, las mamás preparaban a sus hijos, mucha gente ya estaba en camino a llegar a sus trabajos cuando, pues sí, en un abrir y cerrar de ojos se cae la ciudad. Y es un evento que curiosamente en el año 2017, el mismo día, pues surge también un terremoto de esta gran magnitud. Solamente que el del 85 fue más devastador que el de hace 3 años, porque las ondas que produce el del 85 pues chocan en las partes de los cerritos que están alrededor de la Ciudad de México, entonces estas ondas rebotaban y por eso pues iban y venían, y por eso fue más catastrófico. Muchas vidas se perdieron, no hay una cifra
oficial, se estimó una, pero no es propiamente la que se debería de considerar. Muchos expertos afirman que fueron muchos más de los que se establecen esa cifra. Obtuvimos ayuda de todos lados, de todo el mundo, como lo fue en el 2017. Y bueno, aquí increíblemente la torre latinoamericana, como lo ves en esa fotografía, fue de los rascacielos que no se cayeron por la construcción que tiene de los gatos hidráulicos. Muchos dicen que todavía no los tenía ahí, que en ese momento pues prácticamente fue un milagro que no se cayera, pero otros afirman en que sí, su sistema hidráulico ya estaba implementado en ese tiempo, pero sea cierto o no, qué bueno que no se cayó y que hasta la fecha sigue. Y es uno de los edificios, ya no es un rascacielos como tal, pero es uno de los edificios más representativos de la cultura mexicana y sobre todo de la Ciudad de México, porque pues es una estructura muy resistente. Se cayó el Hotel Regis, muy famoso ese hotel, y pues vaya, o sea, este desastre natural ha sido una herida también dentro de nuestra historia. Pero también dentro de ese año pues entra en órbita nuestro satélite mexicano llamado Morelos, que todavía me parece está orbitando. Ahí lo podemos checar. No es cierto, no lo podemos checar, pero sí me parece que todavía anda ahí volando. Entonces el año 85 fue tanto de desastre como de felicidad, ¿no? En cuanto a avances tecnológicos. Y vaya, estas imágenes pues sí, vaya, yo no viví en esa época, no lo viví, de hecho ni estaba planeada, así, así te lo digo, yo nací pues unos añitos más tarde, pero pues mis hermanos y mi mamá, mi familia, aparte de obviamente mis maestros, pues sí me platican, ¿no? Cómo sucedió esa odisea. Y pues igual, ¿no? También tuve aquí una maestra que nos explicó, pues ella iba a la escuela, se iba caminando a su escuela y pues empezó el temblor y pues le dijeron, ¿sabes qué? Regrésate, y ella pues al ser pues familia, bueno, ser una chica donde pues los papás trabajaban, pues ella se regresa y se regresó a la altura de lo que es la calzada de Tlalpan, que también se afectó ahí mucho, y pues ella veía edificios derrumbados. Y pues sí, dice que al inicio, o sea, cuando ella se fue a la escuela, pues todo estaba bien, y que de regreso, o sea, unos minutos más tarde ya no había nadie. Pues sí fue algo devastador, ¿no? Entonces ojalá y sigamos con la cultura de ayudarnos, pero también con la cultura de tener nuestras estructuras bien hechas, ¿no? Porque yo sé, a veces es difícil, ¿no? Tener o sea, no sobrevivir o sobrevivir a un desastre de esta magnitud, pero igual lo podemos evitar tanta pérdida de vidas, incluso hasta podríamos decirlo que pérdidas materiales, porque pues si tú en un momento pudieras tener tu casa y le pudieras reforzar para evitar este tipo de cosas, y que incluso en tu casa tú te resguardes, pues adelante. Porque también nos falta un poquito más la cultura de qué pasa si me encuentro en un 10º piso y empieza a temblar. También falta un poquito más de esa cultura de prevención, pero bueno, lamentablemente aprendemos esto cuando pasan situaciones ya muy desagradables, pero que no es tarde, ¿no? Nunca es tarde para poder remediar. Y bueno, vamos con nuestra siguiente fecha, que es el año 92, un año muy controversial para México en cuanto a economía, porque se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¡Wow! Los tres países tan grandes, a excepción de Brasil, que pues es de América del Sur, pues se unen para poder tratar asuntos del Tratado de Libre Comercio, valga la redundancia, y obviamente pues tener una economía mucho mejor, más estable. Que honestamente yo lo único que vi beneficiado aquí fue Estados Unidos, y que recientemente pues están ahí con esta decisión de que si lo deshago o no lo deshago, que oficialmente sí lo deshice, que oficialmente no lo deshice, pero fue un tratado que nos permitió a nosotros como mexicanos pues avanzar un poquito, sí nos permitió avanzar un poquito, no como se prospectaba en el Tratado de Libre Comercio,
pero que sí nos ayudó de alguna manera también a comercializar nuestros productos en el extranjero. Y bueno, también aquí empieza lo que es México coloca en órbita a su satélite Solidaridad. Ya llevamos tanto el Morelos como el Solidaridad hasta esta parte. Y el Tratado de Libre Comercio, pues sí, también abrió fronteras entre estos tres países. De hecho, aquí Canadá irónicamente Canadá y México no pedían la visa para poder llegar. El único que la seguía pidiendo era, y que seguirá al paso que vamos, pues es Estados Unidos. Y bueno, ya hace como, creo que 6, 7 años, no recuerdo muy bien el dato, pero ya Canadá pues ya también pide visa para poder estar ahí en su territorio. Okay. Y bueno, así hemos evolucionado en muchos aspectos. Todavía nos faltaría, como yo te lo dije, o sea, prácticamente cada año hubo un acontecimiento que marcó la historia de México, pero no todos lo marcan para términos de geografía. Algunos son un poquito más específicos para ética, más específicos para historia, etcétera, etcétera. Pero esos que te mostré tuvieron repercusión en que tanto en la demografía, en la natalidad, en la mortalidad y en la economía principalmente de México. A pesar de que los terremotos son un proceso o un desastre natural, sí tiene repercusiones en esos aspectos de la demografía, bueno, lo que es la natalidad, mortalidad y obviamente en la economía, porque si se pierde una empresa, pues imagínate cuántos empleos caídos hay, que a su vez se vuelven a construir el edificio e imagínate cuántos empleos otra vez hay. Ajá. Y para, pues obviamente evitar todo este tipo de desgracias o no sé, para evitar enfermedades, porque también te recuerdo que vimos la creación de un hospitalillo por ahí, muy, muy importante, y de nuestro sistema de transporte, que son nuestras actividades primarias, terciarias, secundarias que estuvieron implicadas, que también pues hubo el banco que fue para el desarrollo rural, el sistema colectivo metro, y así cuestiones que nos ayudaran a esas actividades primarias, secundarias y terciarias, pues llegan los avances tecnológicos, los avances científicos, tecnológicos, para ayudar no solamente a lo que es el pueblo mexicano, sino para ayudar a todos en el mundo. Y bueno, a comienzos del 2001 se concluyó el proyecto Genoma con el mapa de los 30.000 genes principales del organismo humano. En ese mismo año, el Reino Unido aprobó la clonación de células humanas con fines terapéuticos en la biotecnología. Este mapa genético o este genoma es bien curioso porque se aprueba ahí y a partir de ese año, incluso hasta años anteriores, nada más que ahí fue donde dijeron, órale, va, sí te lo apruebo. Los científicos empezaron a realizar un mapa genético en general de los seres humanos. Sin embargo, ya con los adelantos un poquito más establecidos en los años posteriores, establecen un genoma para cada raza. Donde, no sé si lo mencioné aquí o en otra lección o en otra asignatura, que se empieza a hacer el mapa del genoma del mexicano porque es muy diferente al de cualquier latino por la dieta. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Y bueno, México, al ser un país megadiverso, como ya nos hemos cansado de decir, tiene la oportunidad y la versatilidad de tener diferentes zonas de suelo o tipos de suelos, lo que nos da libertad de tener diferente tipo de flora y fauna y de especies de chile, que principalmente eso es lo que sale ahí en el genoma humano, los chiles, muy característicos de México. Entonces hacen esto a partir de la dieta del mexicano, y concluyen y hacen otro tipo de mapa genético para específicamente el mexicano. Claro, también hay uno que rumores afirman que también están trabajando sobre el de la India, si no es que ya lo hicieron, y sobre de Japón y todos ellos. Pero no nada más en materia de genoma, pues estamos adelantados, ¿no? Porque pues también se empiezan a hacer los descubrimientos de cómo es el Alzheimer y cómo se puede tratar, porque te recuerdo es una enfermedad que no se cura, pero es tratable. También pues adelantos en cuanto a la cura del cáncer y lamentablemente así como
hay adelantos para ciertas curas de ciertos padecimientos, pues también están los nuevos padecimientos, que son, por ejemplo, el SIDA, que se dio, me parece que entre los años 60, si no, esto fue su apogeo entre los 60, 70 y bueno, creo que casi siempre su apogeo, porque hasta la fecha no se ha erradicado. También se empezó a, pues el brote de ébola, lamentablemente, siempre ha habido ébola, pero en estos últimos siglos, pues, cómo ha brotado el ébola. También hemos tenido, pues, un poquito de controversia en cuanto a lo que son las técnicas de biotecnología, que la biotecnología no es más que nada la unión de la tecnología con alguna ciencia y esas aplicaciones, esas técnicas que son afines para la utilización de ciertos métodos de la ciencia. Y como es una metodología un poco extraña y un tanto relativamente nueva, pues no todos los países tienen una regulación para poderla practicar. En Reino Unido, Suecia y todos esos países primermundistas, pues sí hay una legislación adecuada y sí la puedes practicar. De hecho, por ahí empiezan los experimentos de la cabrita Dolly y de la niña clonada, que lamentablemente creo que falleció a los 4 años, pero a causa de una pequeña gripa. Y pues también la experimentación de ciertos ratones. De hecho, aquí tenemos, creo que un doctor, un postdoctor, que nos está hablando mucho de genética. Creo que se llama, es algo de Soberón, pero no recuerdo bien, no es como el actor Héctor Soberón, no. Javier Soberón, me suena ese nombre de ese científico. Y que sí, ¿no? O sea, también él empieza a hacer experimentos y empieza a hacer investigaciones acerca de lo que es el genoma y es orgullosamente mexicano. Javier, Javier Soberón me parece, y que de hecho ha publicado varios libros en lo que es el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Para informar sobre sus avances. De hecho, es un académico. Él está muy implicado en lo que son los biofármacos y las vacunas a partir de la biotecnología o del ADN recombinante. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de leer sus libros lo hagas, porque pues sí, es un orgullo de aquí, de nuestro país. Y que obviamente si nosotros no le damos ese crédito a nuestro país, pues cómo no vamos a estar progresando. Pero bueno, al final estos avances científicos y tecnológicos pues sí han repercutido sobre la comunidad en todos nuestros aspectos. También hemos encontrado pues la producción de, que lo vimos de hecho creo que en ecología, sobre la producción de alimentos transgénicos. Algunos están en pro, otras están en contra, pero al final de cuentas son adelantos que nos están sirviendo. Anteriormente, en los años precisamente 50, un enfermo de diabetes no duraba mucho, o sea, moría fácilmente. Con el paso de los años, pues sí se empezó a controlar, los medicamentos eran un tanto caros, pero ahorita con esos adelantos ya el que tiene diabetes y de verdad, pues sí, no quiero ofender a nadie, pero si de verdad no bajas tus niveles de azúcar es porque tú no quieres cuidarte, porque ya incluso tenemos esta versatilidad de los laboratorios genéricos intercambiables y genéricos similares, que al final de cuentas pues son patentes nada más las que se compran, no cambian ninguna cosa del principio activo, pero ya son muy, están a nuestro alcance de nuestras manos y te das cuenta todo, ¿no? ¿Cómo afecta desde nuestro horario, nuestra cultura, la distancia, las divisiones entre países, las culturas entre regiones, los acontecimientos, cómo afectan a la sociedad, y cómo esta sociedad a su vez afecta a su nicho ecológico, cómo afecta a su ecosistema, cómo afecta a los animales y a la fauna con la que está rodeado, por un simple hecho, economía, política o lo que tú quieras, afecta.
Ahorita tú tal vez no veas la liga, pero sí, o sea, estos avances científicos, ¿cómo podríamos saber nosotros qué es la latitud y la longitud sin estos avances tecnológicos? ¿Cómo podríamos nosotros conocer la cultura de China sin esos avances tecnológicos? Sin el uso de la imprenta, sin el uso de entrevistas, de estadísticas que se ven dentro de lo que es el espectro de geografía, porque geografía no nada más es estar investigando latitudes, longitudes, no nada más es estar estableciendo que existen océanos o que existen planetas, sino que también va a estudiar todo el aspecto social y cómo va a influir todos esos temas de longitud, latitud, de mares y todo esto dentro de nuestra sociedad, porque al final de cuentas nosotros nos movemos por economía, lamentablemente o afortunadamente, y que al separarnos de un continente tan grande, de hacernos una especie de, de rompecabezas y que todas las piezas están desunidas, tenemos que seguir uniéndonos. Pero si nosotros no lo comprendemos como, o nos fijamos más dentro de la economía que lo que realmente es una cultura, pues estamos un poquito mal. Entonces, de mi parte es todo, muchachos. Vamos a dejarle aquí. Espero te haya gustado este módulo. Ya lo terminaste. Y nos estamos viendo en otra asignatura. Mucha suerte. Vas bien. Sigue como vas. Estás avanzando de manera muy buena. Y bueno, te esperamos aquí en Grupo CT con la nueva asignatura. Cuídate. Nos vemos pronto. Bye bye.